La próxima presentación es virtual, a distancia. Vamos a tener gestión en salud mental en la organización. Expone arquitecto Federico Ferreira, doctor en Ciencias de la Salud, magíster en Economía, máster en Prevención de Riesgos Laborales. Ustedes me avisan cuando esté todo listo y ya nos esté escuchando, que ya nos venía siguiendo en la transmisión. Aprovecho entonces para hacer un agradecimiento especial a las instituciones y a las empresas que nos están acompañando. Este evento, este congreso es declarado de interés por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, apoyan Banco de Seguros del Estado, OIT, Organización Internacional del Trabajo y Great Place to Work, patrocinan el Congreso Ciemsa, Evital, Ingener, SACEM, Teima, Stiller y UTE. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bienvenido. Excelente. Y adelante cuando gustes. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer a la Cámara por la invitación y segundo, pedir disculpas por no estar presente. Lamentablemente, por temas laborales tuve que viajar y intentaré hacer la presentación desde la distancia con todo lo que lleva a eso. Así que, de nuevo, al pedido de disculpas. La idea más que nada es poder charlar sobre lo que es la salud mental, este tema que está tan de alguna forma después de la pandemia empieza a estar sobre la mesa y se empieza a manejar dentro de lo que es el ámbito organizacional, pero la mirada sobre todo es ponerlo en esto, en las organizaciones. ¿Sí? Creo que se ha hablado mucho, se está hablando mucho de salud mental a nivel de lo que es la salud en general. La preocupación o el foco que debemos tener dentro de la organización es decir, bueno, ¿cómo puedo yo armar una estrategia para poder apoyar esto que está de moda o de alguna forma se está discutiendo a nivel de la salud en general y específicamente dentro de lo que es el ámbito organizacional? Por eso un poco la idea de esta presentación. Vamos a ver que acá les traje algunas definiciones. ¿Sí? No las voy a leer, porque simplemente lo que quiero es un poco contextualizar esto de la salud, qué es la salud mental y cómo podemos verlo desde el ámbito organizacional. Entonces, si nosotros hablamos de salud mental, vamos a hablar de un estado de bienestar, ¿sí? Un estado de bienestar donde la persona puede desarrollar todas sus capacidades, puede afrontar la vida normal, puede de alguna forma ser productivo, puede llevar una vida fructífera, contribuir a la sociedad. Esta definición teórica que parece muy interesante, ¿sí? Les podemos decir, bueno, muy bien, ¿y cómo lo miramos esto? Bueno, lo podemos mirar desde tres puntos diferentes o de tres ángulos, que es el bienestar, ¿sí? El bienestar como ese estado de equilibrio, ¿no? Un bienestar emocional, un bienestar psicológico, un bienestar social. Y la pregunta es, ¿cómo desde lo organizacional yo puedo contribuir a este estado de bienestar de todos mis trabajadores? ¿Sí? De todas las personas que están dentro de mi empresa, independientemente del tamaño de mi empresa. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo llevar esto a la realidad? ¿Sí? Entonces, la idea es ir como contestando a esa pregunta. Antes de pasar a contestar la pregunta en sí, algunos datos, ¿sí? Sobre salud mental y sobre lo que está pasando a nivel más que nada organizacional. ¿Sí? Cuando miramos Latinoamérica, el 37% de la población latinoamericana presenta algún problema vinculado, algún trastorno vinculado a lo que es salud mental. Hoy en día la depresión empieza a ser la enfermedad más prevalente en nuestro país. ¿Sí? Los problemas de salud mental serán el principal causa de ausentismo para el 2030, como una tendencia. ¿Sí? Más del 50% de las personas con trastornos mental no reciben el tratamiento adecuado, y esto específicamente en nuestro país. Ahora vamos a ver un poco por qué pasa esto. ¿Sí? El 18% de los problemas de salud mental se atribuyen a las malas condiciones de trabajo. Esto sí nos pega directamente al mundo organizacional, y dentro de esto entra la construcción. ¿Sí? Recuerden que la construcción, por las características que tiene también, están en los subgrupos considerados como trabajo con condiciones casi de precariedad, ¿no? Acá simplemente un dato en España para poder tener una relación, ¿no? El coste sanitario de la salud mental ligado a lo que es la ansiedad y la depresión en España por año, ¿sí? Es de nada más y nada menos que casi 2.000 millones de euros. ¿Sí? No tenemos el coste en Uruguay, pero podemos hacer una extrapolación si lo queremos. ¿Sí? Acá vienen otros dos datos interesantes. ¿Sí? El diazepam, ¿sí? O más bien
lo que es la benzodiazepina, o sea, la droga que se utiliza para tratamiento, por ejemplo, de trastornos de sueño, de ansiedad, de depresión. Si lo vemos en Latinoamérica, se ha disparado un 110% luego de la pandemia, y si hacemos una comparación entre lo que fue el 2004 y el 2024, en 20 años, fíjense cómo se triplicó lo que es el consumo de este tipo de drogas a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Sobre todo, fíjense que esto aplica a lo que es la población trabajadora, más que nada, ¿no? Entonces, tenemos ahí realmente datos que hablan sobre lo que es el estado de la salud, y recuerden que después de la pandemia, si hay algo positivo que dejó la pandemia, es justamente que puso sobre la mesa esto y se empezó a discutir y se empezó a hacer un seguimiento, sobre todo dentro del ámbito laboral, porque esta era como la pata floja de la prevención de riesgos laborales o la seguridad y salud ocupacional. Era un tema que no nos gustaba hablar porque en realidad tampoco sabíamos qué hacer con esto, ¿sí? Entonces, ahora que empezamos a cuantificarlo, empezamos a ver que definitivamente es un tema que tenemos que enfrentarlo de alguna forma. Cuando nosotros hablamos de la realidad laboral, ¿sí? Acá los números dicen que, bueno, que el 80% de los trastornos vinculados a la salud mental se relacionan principalmente con ansiedad, estrés, depresión y todo lo que tiene que ver con trastornos adaptativos y emocionales. Si nosotros esto lo empezamos a ver y empezamos a tratar de identificar, ¿qué identificamos? Identificamos estas características. Que hay una mayor prevalencia en las mujeres, con el 58%, que hay una franja etaria entre los 36 y los 45 años donde hay una mayor prevalencia de trastornos del tipo de salud mental, que hay ciertos sectores a nivel de educación y de sanidad que tienen mayor prevalencia, y acá yo me permito dudar de esto porque creo que en definitiva tenemos mayor acceso a datos de todo lo que es tratamiento de trastornos de cierto extracto social y sociocultural, ¿sí? Y hay otros que están por fuera. Entonces yo creo que este dato podemos llegar a discutirlo, ¿sí? Pero sí podemos ver que todo lo que tiene que ver con la precariedad, sea la precariedad laboral como la precariedad social, tiene una incidencia del 80% en todos los casos, ¿sí? Con lo cual, también tenemos ahí un punto para poder empezar a trabajar e investigar sobre cómo estamos en cuanto a esa situación. Ahora bien, ¿por qué se enferman los trabajadores? Entonces, vamos a ser claros. Hay una parte que tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces tiene que ver con la parte genética, ¿sí? Nos enfermamos por nuestras características individuales, ¿sí? Del cómo venimos, de la información que viene dentro de nosotros, pero también hay otra parte que es la epigenética, que es el cómo vivimos, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco el tema social, ¿sí? O sea, cómo estamos enfrentando desde el punto de vista social todo lo que tiene que ver con la salud mental. Ahora, cuando nosotros analizamos los modelos laborales, y acá, como decía recién Robert, ¿no? A nivel general, ¿sí? ¿Qué podemos identificar? Bueno, que en lo que tiene que ver con la salud mental, en definitiva, hay una falta de prevención y una falta de gestión adecuada dentro de las organizaciones, principalmente porque hay una desinformación, ¿sí? De qué es lo que podemos hacer y qué no, ¿sí? O qué nos compete y qué no, porque cada vez tenemos condiciones laborales y condiciones de trabajo más complejas, ¿sí? En el mundo de la construcción no está por fuera de lo que es toda la evolución que ha tenido los procesos laborales y la tecnificación en los últimos años, y esto también impacta en lo que es toda la visión de la salud mental. Tenemos también relaciones personales y laborales dentro del ámbito laboral complejo. Ahí puse dos temas, pero hay muchos otros para poder desarrollar, ¿no? La falta de empatía, la falta de liderazgo. Si los modelos laborales de los años 80 a, por ejemplo, lo que ha pasado ahora, hablamos de casi 40 años, ¿sí? O casi 50 años entre uno y otro, han cambiado mucho, ¿sí? No solo en el ámbito de la construcción, sino a nivel general, ¿sí? Entonces, modelos de trabajo y modelos de empresa que han variado, y esto ha afectado mucho también las relaciones laborales dentro. Circunstancias laborales complejas, el nivel de contrato y los procesos, los modelos. Bueno, en cuanto a contratos, la industria de la construcción es uno de los grandes exponentes de estas cosas, ¿no? Por las características propias del modelo de la industria. La propagación de la presión como modelo de trabajo y como modelo de vida, ¿sí? Ahí podemos hablar que hay muchos autores que hablan de que vivimos la generación de la prisa, ¿no? De la presión, de todo el tiempo tratar de llegar a un punto, y cuando ese punto está, se nos vuelve a escapar a otro, ¿no? Entonces siempre estamos trabajando, tratando de llegar a algo que en definitiva se hace complejo cuando uno analiza el contexto en general, ¿no?
pero vivimos también en sociedades poco saludables. Acá no me voy a detener mucho en lo que tiene que ver con la sociedad en sí. Conocemos la realidad de la sociedad donde estamos viviendo, la generación que nos tocó y la realidad actual de nuestra vida, ¿no? Pero podemos decir que la hiperconexión digital ha roto mucho con lo que es la comunicación de persona a persona, y esto también tiene una incidencia importante en lo que es la autopercepción del trabajador, ¿sí? Dentro del ámbito laboral y en su lugar en la vida también, ¿no? El culto desmedido a la imagen, las relaciones virtuales, la hiperinformación, pero hiperinformación que no siempre está vinculada con el conocimiento, sino que más que nada con la información, ¿no? El uso desmedido, la normalización del mate en el ambiente laboral como un estimulante y no ya como una identidad cultural uruguaya, otros estimulantes que empiezan también a incidir dentro de lo que es el ámbito laboral y el ámbito social, y por otro lado el sistema productivo que tenemos hoy en día, del que no podemos escapar ninguno de nosotros y ninguna empresa, ¿sí? La competitividad desmedida, la sobrecarga, la incertidumbre, ¿no? La continuidad laboral, la continuidad económica, social, política. Por suerte nuestro país en ese sentido tiene una tendencia bastante estable, pero no es la realidad de otros países, por ejemplo, ¿no? El sistema económico complejo que estamos, en el que vivimos, la falta de empatía, vuelve a aparecer la empatía, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero vamos ahora sí a ver un poco la realidad laboral. O sea, nosotros no podemos hablar de salud mental sin antes entender que la salud mental es algo individual, donde el contexto influye, pero definitivamente responde mucho a lo personal y a lo emocional, ¿sí? Entonces, las características personales. Hay personas que frente a una misma situación tienden a ahogarse en un vaso de agua, ¿sí? Los problemas los sobrepasan y otros lo pueden navegar sin ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Que dos personas frente a una misma situación gestionan de forma diferente, ¿sí? Entonces, eso tenemos que entenderlo, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver lo subjetivo o lo emocional de esa persona frente a la situación que está atravesando. ¿Cuál es el gran problema cuando nosotros lo llevamos al ámbito laboral? Bueno, la invisibilidad del problema. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente los dos primeros puntos. Por un lado, es desde el punto de vista de la persona que está padeciendo, que está sufriendo algún tipo de trastorno vinculado a la salud mental, la disimulación o la ocultación del padecimiento. Esto es por el miedo, ¿sí?, a ser catalogado como algo, ¿sí? Entonces, mejor no lo digo, mejor no lo hago público, mejor lo oculto, ¿sí? Y trato de gestionarlo de la mejor forma. Por otro lado, tenemos el entorno cercano, la conspiración del silencio, ¿sí? Y esto es, muchas veces pasa que como no sé reaccionar frente a la situación que está viviendo el otro, mejor hago que no existe, ¿sí? Entonces, esto es un problema que justamente es el que tenemos que atacar, ¿no? Decir, bueno, que la persona pueda decirlo, pueda comunicarlo sin ningún tipo de miedo, pero por otro lado que nuestra organización, nuestro entorno laboral, también esté preparado de alguna forma para poder afrontar eso que le está sucediendo a la persona. Por otro lado, tenemos la normalización del uso de medicamentos y otras sustancias, ¿sí? Sobre todo medicamentos que tienen que ver con este tipo de situaciones que parece que es normal, ¿sí? Entonces, no puedo dormir y me tomo un diazepam, ¿no? Y entonces, la automedicación frente a situaciones que lo que hacen simplemente es agravar, porque no estoy gestionando, simplemente lo estoy ocultando, ¿sí? Tenemos un problema a nivel país, que es la falta de tratamiento o la dificultad de acceso a un tratamiento o la continuidad de un tratamiento. Pasa mucho que esto no sucede en la mayoría de los uruguayos, que cuando queremos sacar hora de un médico, se hace terriblemente difícil poder hacer una linealidad con el mismo médico, con el profesional tratante. Entonces, cuando estamos frente a una situación de este tipo y tenemos, por ejemplo, medicación controlada, lo que vamos haciendo es saltando de un especialista a otro, de un psiquiatra a otro, ¿para qué? Para conseguir más que nada la medicación, más que hacer un seguimiento del padecimiento así. Y esto es complejo, ¿por qué? Porque no logramos seguir un único diagnóstico y un único tratamiento, sino que vamos saltando de medicación en medicación, que en definitiva es ocultar realmente el problema, ¿no? Y por otro lado tenemos el tema de los estereotipos culturales aceptados, ¿sí? Bueno, fulanito de tal es loco, entonces déjenlo, ¿sí? O fulanita es loca, ¿sí? El hombre es así, la mujer es así,
Y por lo tanto, no nos preocupemos porque es normal, ¿sí? Y ese es justamente uno de los grandes problemas, cuando normalizamos la situación. Ahora, yendo más al ámbito laboral, ¿sí? ¿Qué es lo que dice este señor Victorio Méndez? Es un mexicano que trabaja muchísimo todo lo que es la salud mental, que él dice que justamente el lugar al que acudimos diariamente es el que más influye en nuestra salud mental. Entonces, el trabajo es el lugar donde nosotros pasamos prácticamente más tiempo durante el día y más tiempo durante todo lo que es nuestra actividad laboral. Por supuesto que va a influir en todo lo que tiene que ver con la salud mental de estas personas, sobre todo con las características de estas personas. El trabajo tiene un punto ambivalente, ¿sí? El trabajo, por un lado, enferma, pero por otro lado es un protector, ¿sí? Entonces, es un protector cuando tiene las características necesarias para contener a esta persona, o puede desencadenar situaciones o potenciar situaciones que la persona está viviendo. Ahora bien, vamos un poco a la empresa. Esta es la situación, este es el diagnóstico de la situación que estamos viviendo a nivel social, laboral, hoy en día. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Bueno, hay una cosa que es muy importante. La empresa no es una ONG, la empresa no es un hospital psiquiátrico, ¿sí? La empresa no tiene directamente la responsabilidad de tratar a esta persona, ¿sí? Entonces, hay dos enfoques. Por un lado es la salud pública, lo que le compete a la salud pública, y por otro lado lo que le compete a la organización. ¿Sí? Entonces, no podemos transformar nuestra organización en un centro de ayuda a todo lo que les pasa a las personas, sobre todo dentro del ámbito laboral y fuera del ámbito laboral. ¿Sí? Lo que tenemos que generar es un programa de contención para estas personas y no entrar en lo que es la invisibilidad del problema, sino saber que existe, saber cómo lo gestionamos. José María Vicente es otro médico español. Él habla muchísimo de la salud mental y sobre todo la salud mental en industrias del tipo de la construcción. Y él habla justamente de que hay como un paradigma, ¿no? O una paradoja, que realmente hemos logrado hoy en día controlar todo lo que tiene que ver con la comunicación, hemos bajado los índices. Bueno, acá podríamos discutir con lo que recién presentaba Robert y el equipo, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con los índices de riesgo físico a nivel general, pero la realidad es que todo lo que tiene que ver con lo psicosocial ha repuntado muchísimo y está a niveles mucho más altos de lo que deberíamos haber controlado. ¿Por qué no lo podemos controlar? Porque son más difíciles de controlar, ¿sí? Porque los seres humanos, como personas emocionales que somos, ¿sí? Esto lo vamos variando día a día y tiene mucho que ver con el estado que uno tiene o con el estado que uno siente, ¿sí? Entonces, bien, el fin de la empresa, dijimos, no es la salud mental de los trabajadores, ¿sí? La empresa como tal tiene un fin que es el negocio y la supervivencia de ese negocio. No somos centros de salud. Entonces, ¿qué hacemos dentro de las organizaciones para poder gestionar esto sin perder la cabeza, sin perder el foco, sin perder lo que hacemos diariamente? Entonces sabemos que la salud mental va a estar determinado por un lado por factores que afectan directamente la salud mental y otros factores laborales que influyen en todo esto. Yo como empresa no voy a poder gestionar ni trabajar los factores individuales o factores personales, tampoco voy a poder gestionar ni controlar los factores externos al ambiente laboral. Lo único que puedo hacer es trabajar dentro de mi propia organización y analizar qué es lo que estoy haciendo o cómo lo voy a hacer, ¿sí? Sin convertirme en una ONG o un hospital psiquiátrico, continuando con mi foco hacia dónde voy. Entonces, ¿cuál es la solución principal que tenemos que tener o cuál es la estrategia que debemos seguir? Primero que nada, saber que si yo invisibilizo, si yo no lo veo, si yo lo oculto, miro hacia otro lado, lo único que estoy haciendo es potenciando situaciones que pueden salir de control y me pueden generar mucho mayor daño de lo que podría estar sucediendo ahora. Por otro lado, sabemos que si suceden este tipo de cosas, el daño que sucede es irreversible. Sí, se puede revertir, ¿sí? Pero el costo es alto. Tenemos que tener claro esto. Entonces, ¿cuál es el riesgo que tenemos en estos problemas? Es entrar en un estado de aceptación. Es así, es normal. Esta persona es así, en esta empresa se trabaja de esta forma, ¿sí? Eso es justamente el gran problema que tenemos hoy en día, ¿sí? Entrar en ese estado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es la sugerencia?
para esto? Bueno, hay dos enfoques diferentes. Por un lado es el enfoque preventivo y por otro lado es la gestión de la prevención, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del enfoque preventivo activo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, de la misma forma que en los años 90, si todos salíamos disparados a trabajar, por ejemplo, lo que era la gestión o el manejo de fuego, manejo de incendio, planes de emergencia y demás, bueno, también saber que cuáles son los planes de emergencia que vamos a tener nosotros vinculados a salud mental, ¿sí? Por ejemplo, la Cámara hizo hace unos 15 días una charla vinculada a lo que son los PAP, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos. Bueno, eso, saber qué es lo que voy a hacer, ¿sí? En el caso que suceda. ¿Cuál es mi modelo de gestión vinculado a una emergencia de salud mental? Entonces, acá es poder mirarse y decir, ¿qué es lo que puede pasar? De esto que puede pasar, ¿qué puedo hacer? Y sobre todo, ¿a quién voy a derivar? De la misma forma que nosotros, por ejemplo, para la gestión de emergencias, ¿no? Por ejemplo, hablemos de fuego, que es el más común en todas las industrias, ¿sí? Es el curso que se dan todos, manejo de incendios y demás, evacuación y demás. Entonces, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy analizando primero qué puede salir o qué puede suceder dentro de lo que es emergencias con fuego. ¿Dónde? Ok, una vez que sé dónde y qué puede pasar, ¿cómo lo voy a gestionar? ¿De qué forma? ¿Sí? ¿A quién voy a llamar? Bueno, esto es prácticamente lo mismo. Si nosotros analizamos las estadísticas vinculadas a lo que es salud mental, vamos a encontrar que tenemos situaciones como, por ejemplo, ataques de pánico, ataques de ansiedad, ¿sí? Muy bien, ataques de ira. Ok, muy bien, estos son los más comunes. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo voy a capacitar a mi personal para que puedan, a mis trabajadores, para que puedan de alguna forma ayudar en la gestión de esto? ¿Y a quién lo voy a derivar? Porque no lo voy a tratar. Dentro de la organización yo no voy a tratar esto, ¿sí? Entonces, ¿a quién voy a llamar? ¿Sí? Ya sea una emergencia médica, ¿sí? Esta emergencia médica, ¿qué va a derivar? Entonces, en definitiva, lo que voy a hacer es prepararme para la situación que puede salirse de control. Por otro lado, es la gestión preventiva, que lo que busca justamente es decir, bueno, como empresa, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son nuestras características? ¿Sí? ¿Qué estamos vinculados a lo que es, por ejemplo, los riesgos psicosociales? Identifiquemos en qué estamos y de qué forma podemos gestionar. Gestionar el activo más importante que es una empresa, ¿sí? Que es el recurso humano, ¿no? Y acá me permito ir como algunos pasos más adelante. ¿Sí? Cuando uno empieza a analizar este tipo de cosas, a trabajar, a poder evaluar empresa a empresa, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que, en definitiva, hay un eslabón que es sumamente importante dentro de las organizaciones, que generalmente es el eslabón más débil, que es el mando medio, ¿sí? Muchas veces el mando medio son personas que por sus características personales y laborales fueron haciendo carrera en la organización hasta llegar a ser un mando medio, ¿sí? Fueron ascendiendo hasta el mando medio. Ahora bien, esa persona ha sido formada, entrenada para ser jefe, porque la cosa, los que estamos acá, aquellos que tenemos personas a cargo, sabemos que ser jefe debe ser las cosas más difíciles que hay. Entonces, podemos tener habilidades personales. Ahora, la organización, ¿de qué forma a mi jefe, ¿sí?, me preparó para ser jefe? Cuando uno empieza a estudiar muchas de estas carreras internas en la organización, pasa que perdemos a un buen trabajador y a un jefe. ¿Por qué? Porque justamente le fuimos dando responsabilidades a un muy buen trabajador cuando no tenía las habilidades o las características para ser jefe, ¿sí? Y ahí es donde justamente entramos en estos problemas de la falta de empatía que veíamos al principio. Jefes que pierden el rumbo de su jefatura justamente porque son muy buenos trabajadores, pero no han sido entrenados, ni capacitados, ni guiados para ser buenos jefes. Y ese es el eslabón que hoy en día tenemos más débil dentro de las organizaciones. Entonces, al perder el foco de la jefatura, ¿qué es lo que estamos generando? Estamos generando una pérdida de empatía con los equipos de trabajo y por lo tanto el foco de poder hacer una red de contención, que es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El trabajo puede ser positivo, puede ser una contención para todo lo que tiene que ver con los trastornos de salud mental siempre y cuando se den ciertas características y se den ciertas relaciones sociales que hoy en día se están perdiendo. Entonces, el foco en la gestión preventiva es fortalecer las capacidades de jefatura,
de tal manera que pueden generar esa red de contención para aquellas personas que puedan tener algún tipo de situación vinculada a los trastornos de salud mental. Por otro lado, analizar qué hago cuando sucede y trabajar de forma matricial uno y otro foco de la salud mental. ¿Es un tema complejo? Sí, es un tema complejo, pero es un tema que nos toca a cada uno de nosotros, como personas que somos. Porque como personas que somos emocionales y por tanto podemos entrar en cualquier momento de nuestras vidas en situaciones que se nos pueden escapar de nuestra capacidad de gestión y por lo tanto entrar en una situación de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la organización? Tiene que tener claro cuando empezamos a trabajar en salud mental cuál es el foco, hasta dónde quiero llegar, por qué lo quiero hacer. ¿Sí? Muchas veces pasa que respondo a presiones del contexto más que a una intención propia de la organización. Entonces, tener claro efectivamente hacia dónde vamos, por qué lo queremos hacer y cómo lo vamos a gestionar, sabiendo que nuestro foco siempre va a ser la producción, o sea, la supervivencia de la organización, ¿sí? Y no tomar acciones que van mucho más allá de mi responsabilidad, porque entonces ahí pierdo el foco de lo que estoy haciendo y muchas veces todas las acciones que tomo dejan de ser productivas para la propia organización o dejan de tener sentido, ¿sí? Esa era un poco mi presentación. Muchas gracias a todos, gracias de nuevo a la cámara y bueno, las disculpas nuevamente por no poder estar presencial.